Buenas tardes a todos. Yo soy el doctor Martín Cisneros, presidente del Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas, junto con el doctor Aníbal Damonte, presidente del SOLACI, y la doctora Carla Gatiello, coordinadora del Grupo 1000 Mujeres Intervencionistas de Latinoamérica. Vamos a coordinar esta importante sesión en la cual vamos a tratar un tema muy importante que es relacionado al infarto miocardio y la equidad de género. Tenemos un programa bastante cargado y muy bueno, por lo cual vamos a intentar cumplir con los tiempos para poder aprovechar todas las discusiones que esto va a generar. Les quiero comentar a todos que esta sesión se traduce simultáneamente a inglés, español y portugués, por lo cual abajo en la pantalla pueden elegir el idioma en el cual se escucha la interpretación. También a todos los asistentes pueden hacer preguntas a través del chat, las cuales serán respondidas. Iremos tratando de, como decía, tratar de poder cumplir con los tiempos para todas las disertaciones importantes que tenemos puedan ser cumplidas en tiempo y forma. Aníbal, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias, Martín. Gracias a todos que se están conectando a este webinar de un tema tan trascendente como es la igualdad de género en el tratamiento del infarto agudo de miocardio. Bueno, tenemos un panel muy interesante, aparte de los expositores. Está el doctor Leandro Lasabe, el doctor Fernando Cohen, la doctora Viviana Lemke, la doctora Sanali Paiva, la doctora Ana Mollón, la doctora Viviana Manabela, y el doctor Mario Araya, aparte de los expositores. Para no perder el tiempo, vamos a pasar a la primera presentación y para mí es un gusto presentar a la doctora Alfonsina Candielo, que es cardióloga intervencionista del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, una de las principales responsables del programa Stent Save a Life en la Argentina, programa que sin dudas ha sido muy exitoso y ha aportado mucha información para el manejo del infarto agudo de miocardio y el conocimiento de cómo lo manejamos aquí en Argentina. Así que, Alfonsina, bienvenida y cuando quieras empezar tu presentación, adelante. Bárbaro, Aníbal, muchísimas gracias por la presentación. Gracias a Solás y Carla, que fue la que ideó todo este webinar, para que podamos un poco ponernos a charlar acerca de por qué es importante hablar de infarto en Latinoamérica, ¿no? Y particularmente en las mujeres. Si vemos un poco y hablamos un poco de mortalidad cardiovascular, a nivel mundial, obviamente las enfermedades cardiovasculares representan la primera causa de mortalidad y en Latinoamérica claramente no es la excepción, ¿no? Si bien son más de 20 países, con realidades y con culturalmente y económicamente bastante diversas, pero la principal causa sigue siendo la enfermedad cardiovascular en la gran parte de los países. ¿Y qué pasa un poco en Argentina, ¿no? Y de esto vamos a estar hablando y tomando un poco lo que a nosotros nos sucedió con Stent Save a Life desde nuestro país, ¿no? En Argentina, y porque obviamente es importante hablar en las mujeres también, 1 de cada 3 muertes en nuestro país, digamos, se debe a causas cardiovasculares. Esto es verdad para los hombres y es verdad también para las mujeres, y esto sorprende a veces a la población general porque tienen como la creencia que esto, digamos, que la principal causa de muerte en la mujer es el cáncer de mama. Entonces ya partimos, digamos, no muy bien desde el punto de vista conceptual. ¿Y qué pasa y qué pasó y qué está pasando con la mortalidad del infarto en la Argentina, que es esta línea de acá arriba? Vemos cómo fue subiendo paulatinamente desde el año 2008. Recordemos que estos datos son del Ministerio de Salud de la Argentina, y los datos se publican digamos, en diciembre. Por ejemplo, diciembre de este año van a estar publicados recién los datos del año 2021, o sea que acá agarramos el primer año, digamos, de los primeros 9 meses de la pandemia, ¿sí? En donde vemos que sube la mortalidad y llamativamente, digamos, sube obviamente en ambos géneros, ¿no? En los hombres, pero más aún en las mujeres. Y esto es algo, digamos, para tener en cuenta para lo que vamos a estar charlando en lo que va a hablar Roxana, digamos, en cuanto al acceso a la salud y en cuanto a las particularidades clínicas que tiene las mujeres cursando un infarto, en lo cual obviamente yo no voy a estar charlando de eso, pero sí más que nada desde una visión más macro del problema. Y si vamos a ver, digamos, por regiones, la mortalidad ajustada, no hay muchos datos, digamos, de la mortalidad del infarto en Latinoamérica. Los pocos que hay, claramente, como podemos ver, digamos, los datos de mortalidad, digamos, ajustada a 2 años,
regionalmente no, y comparativamente obviamente con Europa, digamos, no son tan buenos. Y sabemos lo que hay que hacer, ¿no? O sea, ya desde hace un montón de tiempo las guías clínicas, te les diría décadas, recomiendan, digamos, la regionalización del tratamiento del infarto, iniciativas como Mission Lifeline o Door to Balloon, o incluso la STEM for Life, que fue la iniciativa europea inicial, y ahora STEM Save a Life, lo que hacen justamente es estimular a que se implementen estas guías clínicas. Y para eso uno sabe lo que hay que hacer, sabe que hay que reperfundir a tiempo y sabe que hay que hacerlo con el tratamiento de reperfusión que tenga más a mano. Y la realidad es que siempre hay un gap entre lo que dicen las guías clínicas y la práctica clínica. Y eso básicamente a mi modo de ver, y después de haber trabajado con esto varios años, se debe a dos causas principales. La primera es que no hay recursos, y si hay recursos, estos recursos, digamos, no están coordinados o no están ordenados para que las redes se generen de un modo adecuado. Y esto básicamente puede cambiarse si hay apoyo político que lo estimule. Y apoyo político me refiero desde las autoridades sanitarias hasta el director del hospital que quiera comprar trombolíticos, hasta el jefe de hemodinamia que quiera organizar el servicio y preocuparse para que los cardiólogos intervencionistas lleguen a tiempo a atender el infarto. A eso me refiero cuando hablemos en esta charla en lo que respecta al apoyo político. Entonces, vamos a ver un poco con el ejemplo de Argentina, ¿no? O sea, ¿qué pasa con nosotros? Salas tenemos. El último registro del CASI nos dice que tenemos 318 salas de cateterismo, de las cuales, digamos, todas están concentradas en las áreas urbanas y en el centro del país, que es donde más población hay. Eso más o menos con 44, 46 millones de habitantes que somos, daría una sala de cateterismo, digamos, por cada casi 130.000 habitantes, con lo cual salas de cateterismo tenemos y sobran. Fibrinolíticos tenemos streptoquinasa, digamos, claramente no es el mejor trombolítico, sería mucho mejor tener TNK, pero digamos, es lo que tenemos, y a pesar de eso no tenemos redes. Y hay un claro ejemplo que yo siempre lo utilizo, que es, digamos, lo que ha logrado Thomas Alexander en India, que es armar redes para el tratamiento del infarto con una estrategia farmacoinvasiva y usando streptoquinasa. O sea que esto demuestra que cuando hay interés y apoyo político, las cosas pueden realizarse. Entonces, está claro que en nuestro país, por lo menos en Argentina, los recursos están, pero están mal organizados. ¿Y qué pasa cuando las cosas se hacen de un modo desorganizado? Primero, en un país, digamos, tan grande como el nuestro, en donde la realidad es el octavo país del mundo en cuanto a dimensiones. Si uno mira las distancias desde el norte hasta el sur, es más o menos la misma distancia entre Madrid y Moscú. Entonces, claramente es un país, digamos, bastante grande, en donde la estrategia farmacoinvasiva podría tener un rol muy importante en nuestro país, y solamente, de acuerdo al registro ARGENIAM, el 3% de los pacientes se reperfunden utilizando una estrategia farmacoinvasiva, y esto claramente es porque no hay redes. Y del mismo modo, digamos, si uno trabaja de un modo desordenado, puertas adentro, los tiempos a la reperfusión son muy prolongados, o sea, tiempos puerta aguja de 60 minutos de mediana, o tiempos puerta balón de 130 minutos de mediana, claramente, digamos, son inadmisibles. Y eso hizo que durante las últimas décadas, digamos, la mortalidad del infarto se haya mantenido estable alrededor de un 10%, de acuerdo a los registros de la Sociedad Argentina de Cardiología. Entonces, está claro, digamos, que si seguimos haciendo lo mismo, siempre vamos a tener la misma mortalidad, y si no organizamos redes, no va a cambiar en nuestro país, y tenemos que empezar a pensar de un modo distinto. Eso fue lo que hicimos en el año 2015. Jorge Velardi en ese momento era presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología, y empezaron a conversar acerca de la posibilidad de traer la iniciativa a la Argentina. La Sociedad Argentina de Cardiología se afilió, empezamos a trabajar de un modo coordinado con la Federación Argentina de Cardiología y con el CASI, siguiendo la misión de STEM Save a Life, que es reducir la mortalidad de los pacientes con síndromes coronarios agudos, al apoyar la implementación de guías de práctica clínica a nivel regional o a nivel nacional. Entonces, como primer paso, allá por el 2015, lo que hicimos fue hacer una fase de mapeo, empezar a determinar un poco las barreras. Algo de los recursos que les acabo de comentar es consecuencia de ese mapeo, y nos cruzamos y nos topamos con la principal barrera, ¿no? Que no es solamente de Argentina, sino que es de muchos países de Latinoamérica, que es la fragmentación que tiene el sistema de salud. Y eso hace que, claro, que los recursos se dupliquen, entonces que haya un montón de salas de hemodinamia, un montón de recursos que no funcionan de un modo coordinado. Particularmente en Argentina, el sistema público, seguridad social y digamos, y sistema privado
que en nuestro país claramente no funcionan de un modo coordinado, entonces eso, como les mencioné, hace que haya un montón de centros con y sin angioplastia que no están organizados puertas adentro, con pocos programas puerta balón, con un montón de compañías o de empresas, digamos, de servicios de ambulancia, que tampoco trabajan de un modo coordinado, ni siquiera tenemos número universal para el tratamiento del infarto, entonces es lógico y es entendible por qué tenemos pocas redes de infarto. Entonces, allá por el 2016 lo que nosotros dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para intentar, por lo menos no ordenar, pero crear un poco de cultura de repercusión y poner el problema sobre la mesa? Entonces decidimos en conjunto, digamos, invitar a varios centros, los centros que quisieran participar, para organizar puertas adentro, programas puerta balón, con el objetivo de generar cultura de repercusión y pensar en un futuro en la posibilidad de generar redes de infarto. Y son casi 50 centros estuvieron participando durante 6 años de la iniciativa. Lo que hicimos fue, los estimulamos, armamos una base de datos en común, los estimulamos a que registren los tiempos, entendiendo que si uno conoce su realidad puede mejorar. Entonces simplemente lo que generamos fue un sistema de mejora continua. Hicimos obviamente que se pusieron a trabajar para mejorar el orden interno, y todos los meses les devolvíamos un reporte en donde se sugerían algunas estrategias de mejora para que los tiempos y el tratamiento de estos pacientes fueran mejorando. ¿Y qué fue lo que pasó? Claramente vimos una reducción significativa del tiempo puerta balón durante los 3 años de trabajo, del mismo modo del tiempo del primer contacto médico al balón, o sea, todo lo que es tiempo del sistema, ¿no? Puertas adentro. Y pudimos demostrar que simplemente con mirar los datos y estar, digamos, trabajando en el contexto de un programa de mejora continua, las cosas se empiezan a ordenar. Obviamente el tiempo total de isquemia no se modificó porque el tiempo del paciente quedó sin modificarse, y de hecho con una tendencia al aumento. Y eso claramente es el final de todo, porque primero hay que ordenar las redes y después explicarle y salir a comunicar a la gente qué es lo que hay que hacer. Entonces, por primera vez vimos que la mortalidad en los centros que participaban del registro Stand Save Alive se pudo reducir por debajo del 8%, un porcentaje, digamos, de 7%, que es el menor, digamos, hasta ahora. Y quisimos dar el siguiente paso, y llegó el COVID en el año 2020. Y nos sorprendimos porque, digamos, la cantidad de pacientes que consultaron en su momento se redujo de manera significativa, como pueden ver acá, durante los primeros meses de la pandemia, y los que llegaban a consultar al sistema de salud lo hacían con tiempos muy prolongados, lo que fue responsable, digamos, obviamente, de que el tiempo total de isquemia aumente, y entendiendo que este es el predictor más importante de mortalidad en el contexto del infarto, claramente lo que hizo el COVID fue poner de manifiesto la importancia que tiene tratar a los pacientes a tiempo y hacer que el tiempo total de isquemia sea lo más corto posible, y vemos cómo durante el primer año, por lo menos de pandemia, volvimos para atrás en lo que respecta a la mortalidad del infarto. Pero creo que esto nos interpela, digamos, acerca de la importancia del tratamiento del infarto a tiempo. Entonces, ¿qué pasa por suerte cuando uno puede eliminar estas barreras? Y como les mencioné previamente, esto se basa claramente, digamos, en cuanto empieza la gente a trabajar y a poner el problema sobre la mesa, empiezan a suceder las cosas, digamos. Hay guías y hay consensos de infarto. En 2015 la Sociedad Argentina de Cardiología sacó el primero, ya vamos por la tercera versión, la tercera actualización. El año pasado el ministerio llamó a representantes de SAC, FAC y de CASI para hacer la guía de repercusión para el tratamiento del infarto, con lo cual es una gran cosa porque todos van a tener un lugar en donde consultar, y nosotros humildemente desde Stand Save Alive creamos un documento en donde explicamos paso a paso, como si fuera un libro, está pensado como si fuera un libro de cocina, cómo hacer para armar redes, y está a disposición del que quiera, si se lo puedo enviar si les interesa. Y esto fue lo que pasó, o sea, claramente esto no es, digamos, obra nuestra, sino que simplemente lo que pudimos hacer fue instalar el problema, y cada uno lo tomó, y parte de esto de este modo es el espíritu de la iniciativa Stand Save Alive. Vemos los 3 modelos de redes que se pueden llegar a armar en nuestro país, y que ojalá esto sirva para poder replicarlo en algún que otro país de Latinoamérica. Nosotros tenemos un sistema público que es muy fuerte, en donde claramente es donde se puede armar las redes de infarto. Centros como el donde yo trabajo, digamos, que son centros privados exclusivamente, podemos trabajar de un modo coordinado con el servicio de emergencia para que los pacientes
se hagan diagnóstico en su domicilio o en el extrahospitalario y sean trasladados rápidamente. Y el único modelo, por lo menos que yo conozco, liderado por Lorena Villagra, que logró en la provincia de Catamarca coordinar y mezclar el sistema público y privado. Entonces, ¿cuáles son los siguientes pasos? Y ya para terminar, ya que nos vamos a dedicar en los años próximos, es claramente ya habiendo pasado la pandemia y habiendo entendido la importancia de tratar a estos pacientes a tiempo y para eso necesitamos el armado de red, nos vamos a focalizar en tratar de replicar, o sea, de tomar esas redes que ya existen, como hicimos con los programas Puerta Balón, tomarlos como modelo y tratar de que se repliquen en la mayor cantidad de lugares del país, de la Argentina. Y para obviamente en algunos lugares en donde pueda coordinarse lo público con lo privado, bienvenido sea como un tercer esquema. Finalmente, ya para terminar, digamos, está claro que esto hay tres formas, o por lo menos estamos nosotros desde la iniciativa guiados por tres principios, ¿no? O sea, primero es entender que el tratamiento del infarto es un proceso, y no es solamente hacer la angioplastia o pasar los trombolíticos, sino que ese proceso empieza con el inicio del dolor y termina con la reperfusión. Y en todo ese proceso puede haber una o dos instituciones involucradas, servicios de ambulancia, y todo eso tiene que trabajar de un modo coordinado. Y eso es lo que principalmente desafía al sistema de salud. Y eso nos interpela a nosotros como cardiólogos individuales y como parte de sociedades científicas. Y para eso obviamente es necesario aprender de las experiencias de otros países, de otras regiones, de otras ciudades, tener la posibilidad de tener estos eventos para compartir lo que uno aprende y el tipo de red que desarrolla, y que obviamente eso pueda lograr inspirar el que está al lado como y contagiar, digamos, el ánimo para que se formen redes en la región. Así que bueno, muchísimas gracias por el tiempo de vuelta para poder compartir todo esto con ustedes, y agradecer obviamente a todos los centros que participaron y que siguen participando de la iniciativa STEM Save a Life, que obviamente sin ellos no podríamos haber generado toda la información que hicimos durante la pandemia sobre todo. Muchísimas gracias. Gracias, Alfonsina. La verdad que fue un muy lindo recorrido a través de estos, ya desde el año 2015, casi 8 años, ¿no es cierto? Desde fines del 2015 se van a cumplir 8 años de recorrido de STEM Save a Life en Argentina, y bueno, tenemos un panel con representantes de distintos lugares de Latinoamérica, así que podemos tomarnos 5 minutos antes de la próxima presentación para discusión o preguntas. Así que quien quiere iniciarlo, adelante. Aníbal, Boa tarde a todos. Déjame decirle a Sarita Rao. Sarita, hello, how are you? We have a simultaneous translation below. If you want to be, it will be translated from Portuguese to English and from Spanish to English. Thank you to be here. Sí, doctora Viviana, dale, adelante con tu comentario. I can hear you. Boa tarde Yes, I a can hear you, todos. and I've switched on the interpreter. Viviana. Doctora Viviana. Posso? Yeah. Então, parabéns, doutora Alfonsina, pelo trabalho maravilhoso desse programa, STEM Save a Life. Eu gostaria que a senhora discorresse um pouco sobre o papel da telemedicina e dos hubs de chegada dessas informações com os teleatendimentos, os telediagnósticos através de eletrocardiograma. Porque nós, aqui no Brasil, recentemente, depois no final do ano passado, não, ainda neste ano, é que conseguimos ter uma legislação, uma regulamentação pelo nosso Conselho Federal de Medicina, regulamentando a telemedicina. Então, nós podemos agora estar fazendo esse tipo de trabalho com muito mais embasamento e possibilidades. Eu gostaria de saber como que isso funciona na Argentina e qual é o papel da telemedicina neste programa. Bueno, Viviana, muchas gracias por tu pregunta. La verdad que es muy interesante. A ver, la realidad es que nosotros no tenemos una legislación digamos, acerca de telemedicina. Como no hay redes establecidas
sí en el ámbito, digamos, público y algunas en el ámbito privado, lamentablemente el manejo, digamos, es bastante informal y eso se hace a través del WhatsApp, ¿sí? Eso depende mucho, digamos, del orden que haya en cada una de las redes. Por eso, tu pregunta es fabulosa, porque todo depende del apoyo político que haya. O sea, hoy por hoy, la gran parte de las redes que hay surgieron, por lo menos en Argentina, ¿no? O sea, surgieron de la iniciativa de un grupo de médicos. Desde el ámbito, el gran ejemplo nuestro en Argentina, digamos, en el ámbito público, es la ciudad de Rosario, que está liderada por Pedro Sangronis, que es un hemodinamista, un cardiólogo intervencionista, que es el jefe del Hospital Público de Rosario, que por iniciativa de él fue, digamos, a golpear las puertas de las autoridades sanitarias como para ordenar y crear la red localmente. Entonces, eso es lo que se está replicando. La telemedicina tiene un uso más informal, en donde el objetivo principal es brindar el apoyo, digamos, al médico que hace a lo que es el primer contacto médico, para confirmar el diagnóstico electrocardiográfico. Y de ahí, obviamente, autorizar el traslado hacia el hospital que va a hacer el tratamiento. Sería, si vos me preguntás qué sería lo ideal, digamos, es claramente, o sea, que haya un programa nacional de infarto, sobre todo cuando las realidades son tan diversas. Argentina, digamos, es un país federal que tiene, digamos, cada provincia tiene su legislación y su ministro de salud. Entonces, y eso está coordinado, digamos, por un Consejo Federal de Salud. Entonces, es muy difícil, digamos, que en todas las provincias se pueda hacer lo mismo. Por eso es vital poder tener, digamos, una regulación, y lo ideal sería tener una ley de infarto y que todos trabajen de un modo coordinado para eso. Espero Doctor haberte Mario respondido a Araya, la ¿cómo te va? pregunta. Mario. Buenas tardes. ¿Tienen alguna Obrigada. iniciativa similar ustedes en Chile? ¿Qué opinas de la presentación de Alfonsina? Bueno, gracias. Gracias, Alfonsina, además por tu presentación. Me parece que es un muy buen punto de partida de este webinar de un tema tan relevante. Hablando de lo que tú estás diciendo de la ley, en Chile nosotros contamos con una ley de infarto, que se llama del Plan Auge, que no solo es el infarto, son varias patologías, pero una de ellas es el infarto. Por lo tanto, el Estado garantiza el tratamiento en un plazo adecuado y en la realidad de cada centro, ya sea trombolítico o angioplastía. Eso ha logrado disminuir las tasas de mortalidad del infarto, pero aún siendo ley y funcionando relativamente bien, todavía hay un cierto gap, no solo gap de género, sino que todavía, por ejemplo, en Chile no hemos podido bajar la mortalidad bajo 10%, y eso se debe a retardos de la consulta, a que, por supuesto, las redes, ya cuando el paciente llega a un centro y le toman un electrocardiograma, funciona, pero antes de eso no funciona, no tenemos transportes expeditos, y eso hace que una ley, que es una herramienta muy buena, no logre los resultados que nosotros quisiéramos, que estén en mortalidades inferiores a 7 o 6%. Así es que estamos trabajando para ver cómo mejoramos esto. Así que me parece que de aquí pueden salir algunas ideas, incluso teniendo un sistema organizado, cómo poder mejorar esto aún más. Cuesta trabajo, nos gustan los desafíos tecnológicos de la TAVI, de qué sé yo, del clip mitral, y los jóvenes intervencionistas o los jóvenes cardiólogos entonces han perdido el interés por volver a revisar las cifras de reperfusión y los infartos y el tiempo de consulta a reperfusión. Es un tema que ya pasó de moda, por decirlo de alguna manera. Así que me parece muy buena tu charla, Alfonsina, pone de moda de nuevo este tema, para Solace una responsabilidad, también ponerlo de moda en sus planes estratégicos. Así que encantado de escucharte y gracias por tu conferencia. No, genial, gracias. Yo si puedo hacer un mínimo comentario, es que creo que siempre uno quiere lo que el otro no tiene, digamos, lo que tiene el otro, ¿no? Yo digo, Argentina no tiene la ley, Chile la tiene. Yo creo que la forma de homogeneizar todo es estimulando programas de calidad. Ahora, para, digamos, estar todos de acuerdo en querer eso, bueno, uno sube un poco más la vara, ¿no? O sea, tenemos que estar todos comprometidos a hacer las cosas en tiempo y forma. Yo creo, y eso es cultura, ¿eh? Eso es cultura. Por eso, digamos, es
un poco la cuestión de generar cultura de reperfusión y desde la facultad enseñar y explicar esto, porque esto realmente baja la mortalidad cardiovascular, o sea, a nivel macro. Y la mortalidad cardiovascular en los países de Latinoamérica es muy alta, y la mortalidad del infarto Claro. es muy alta, porque hay un desorden tremendo. Entonces, se puede bajar mucho. Sí, el impacto que se puede... cultura y liderazgo, Alfonsina. Exacto. Me parece que en tu conferencia queda bien explícito eso. El liderazgo que es parte de cada uno de nosotros, ¿no? Tal cual. Sin dudas. Esto da para mucho Sí, más debate, mucho, sí. pero para mantenernos en horario hay dos manos levantadas que van a tener oportunidad, la doctora Viviana Manabel y la doctora Sanali Paiva, después que esté la presentación de la doctora Roxana Merán. Si querés, Carla, Vamos a introducir arrancar la presentación con de la doctora Merán. la presentación de Rosana Merán, que está pregrabada, que es diferencias de accesibilidad a procedimientos invasivos en relación al género, la iniciativa Women as One. Sabemos que Roxana Merán es súper conocida como una cardióloga intervencionista muy pujante y muy pro igualdad de género, así que vamos a escucharla. Thank you very much for all of my dear colleagues in SOLACI and PASI for having me to speak with you on behalf of the Mujeres en Intervencionistas on differences in accessibility to invasive procedures in relation to gender. These are my important disclosures. I think it's really important to imagine where we are, why we're here today to talk about the #1 cause of death in all women, which is cardiovascular diseases. 34.6% of all the deaths in women in 2019 across the globe were due to cardiovascular causes. #1 killer of women across the globe. A tremendous decline since the last few decades in cardiovascular disease mortality, but this decline and the rate of decline has actually slowed. And in fact, we're seeing a reversal of the slope of the curve upwards in terms of morbidity, mortality, and an increase in certain countries, especially those in fully industrialized nations, United States and Canada. Worrisome trends, especially over the years in terms of myocardial infarction, are significant. We are seeing that in the United States, in younger women, higher rates of admission for an acute coronary syndrome, and over the years, increasing that. And in fact, we're seeing this in France as well for women less than 65. This is not an issue just in the elderly women. We're seeing the increase in the younger women. Present with an acute myocardial infarction are less likely to undergo invasive treatment. I'm going to show you the evidence, the potential reasons, and hopefully some potential solutions. So let's start with the evidence. The fact, these are data from Get With The Guidelines of over 78,000 patients in 450 hospitals from 2001 to 2006, and for pretty much everything in terms of cardiac cath, PCI, CABG, and revascularization. It is less often given to women or offered to women compared to men. And in fact, from the Sweetheart Registry, that was in the United States, this is in Sweden, in STEMI patients, less often, and non-STEMI, less often offering revascularization to women. And reperfusion is less often in women. And they're less likely to receive guideline-recommended treatment, especially coronary revascularization. But it also is there for antiplatelets, lipid-lowering, beta blockers, and invasive angiography. If you look at invasive angiography and coronary revascularization, you're seeing that trend over time, much less often offered to women.
of receiving this than the impact of healthcare reform, even in Massachusetts, for coronary revascularization procedures by sex, less often in women. And this is tremendously important. The delays in the diagnosis and treatment of women have also been well documented. If you look at women who present with a STEMI or a non-STEMI, in non-STEMI, women have its longer ED lengths of stay. And women in STEMI patients were less likely to be deemed red alert by EMS, a high priority. Our biases, when in fact, mortality in women, especially in STEMI, adjusted for the treatment, is worse for women. There's an excess mortality in STEMI in women. Those reasons. Well, there's a very big difference in the baseline characteristics and comorbidities of women versus men. If you look at the US-wide national databases and inpatient sample, women are older, more comorbidities, higher burden of cardiovascular disease factors. So we're getting to them later. And of course, also at high bleeding risk, we see that they are, because they're higher risk, they also have more often higher bleeding risk compared to men. And what does that do? It makes us less likely to offer them invasive treatments, worrying about their bleeding risk. We have an underestimation of risk. The knowledge, attitudes, and beliefs regarding cardiovascular disease risk in women, when in a US survey, only about 40% of routine care includes a heart risk check for women. And the same thing for primary care physicians, where they don't make CVD a top priority, and only about 22% of primary care physicians and 42% of cardiologists feel that they're well prepared to assess a cardiovascular risk assessment. That's tremendously disappointing. And the awareness that heart disease is a leading cause of death among women in the United States actually declined from 2009 to 2019. So we need an urgent redoubling of efforts by organizations interested in women's health to reverse these trends. But we continue to have underrepresentation of women in clinical trials. Pretty much everything that's under one represents underrepresentation of women in clinical trials. This must stop. And in fact, the prevalence ratio between 2010 to 2017 is 740 cardiovascular trials, especially in acute coronary syndromes, shows that women are underrepresented. So what's happening with them when they're presenting? They don't come into the clinical trials. We are not treating them well, and we just have very little evidence because they're not in our trials. Let's come up with solutions. This talk is becoming very depressing. I think there are important solutions. First of all, do not be worried about dealing with patients who are at high bleeding risk, because men are too. And what we need to do is to use these bleeding avoidance strategies before, during, and after the procedure. It means we have to do risk stratification and use some non-invasive testing if it's available, and look for that appropriate use criteria. And of course, radial access, optimal anticoagulation, appropriate stenting, intravascular imaging, and then thinking about modulating our therapies, especially in women. The radial access in women is less often used, despite being associated with the lower bleeding and mortality. Women are less often been given radial access. Let's change this. And continue this awareness and education. We published the Lancet Commission and devoted the year 2022, and that's why I'm here, the year of awareness. I have given personally over 100 lectures on the Lancet Commission across the globe. And I'm here today to my colleagues in South America. This year, with our commissioners all completely devoted to educating the world
about the aims of the Commission to reduce the global burden of cardiovascular disease, promoting cardiovascular health, and improving outcomes in women worldwide by identifying those important gaps in evidence and research and treatment access and care and prevention, and then igniting this global awareness of sex and gender specific disparities to provide a springboard for future research. This is what this commission aimed to do, and it has done. We have given a tremendous interstage to myocardial infarction in women with the top-notch faculty from across the globe to help us educate. And we are working to increase the proportion of women in clinical trials by being more inclusive, avoiding upper and lower age limits, exchanging knowledge, going to where women are so we can talk to them, outreach to them, involve the primary care physicians to provide education, and removing those barriers for enrollment in the trial, arranging childcare, transportation, offering flexible hours and at-home visits. We have to change something else. We need to have more women in trial leadership in order to be able to get more women enrolled in our clinical trials. Most of the clinical trials do not have female investigators and no physician leadership in committees. 50% of the trials do not have female leadership. No female investigators. 9% of the trial publications have women in the first authorship position. This trend must change. And we have to change the writing committees. Only represent 18% of the current and 10% of the previous guideline committees, and the chair and the vice chair of 50% current and 20% prior. We need to change this. Of course, we've done well in chair, but we need to have more women represented. But how do we get these women when there are so few women cardiologists? Here's where we are. Cardiologists are scarce as a woman. A woman cardiologist is scarce. Even if there's lots of women going into internal medicine, we only get about 14% who become fully practicing cardiologists, 10% in interventional cardiology, and about 14% in EP, and only 21% in EP. And the truth is, a lot of barriers. We need to remove occupational radiation exposure, issues and myths around this, discrimination, sexual harassment and misconduct, family concerns, lack of advancement, and disparities in compensation. The way we narrow this gap is in implicit bias awareness, mentorship to women and underrepresented groups, diversity in research teams, leadership and institutional accountability, avoidance of gender stereotyping and language asymmetries, equal opportunities for team members, and a harassment-free culture with full respect to one another. We are working hard to promoting equity in medicine, and Women is one of the many organizations that's doing this. I founded this with Marie-Claude Moritz and Rebecca Ortega. We are there to broaden and promote the global talent pool in medicine by providing unique professional opportunities to women physicians. We are uniting women in specialties, developing compelling and innovative programs, leveraging lessons from other industries, and matching the right woman to the right opportunities. Our goals is to amplify by developing compelling digital content to showcase talented women, supporting the efforts of women in medicine with aligned organizations. We strengthen the pipeline of women in leadership in the healthcare field and matching qualified physicians to professional opportunities. And we unify by uniting the houses of medicine to set metric-driven diversity and inclusion goals and include women in ideas for industries outside of medicine.
We have a talent directory that's growing by the minute, with close to 2,000 women in our talent directory. And we see how powerful this talent directory can be, because it's matching professionals with opportunities, but even more so, we're impressed with the very important underlying issue. And this is what the cardio nerd said. But I can tell you, I'm impressed by this. Even though I'm a founder, I can't believe this is happening. It's a whole army of us coming together. We will make change, and we will make all of this possible for women with heart disease by having more leaders in cardiology. Thank you so much for your attention. Gracias para todo. Adiós. Bueno, como siempre, Roxana, dándonos lecciones de lo que es, a lo que debemos llegar con esto de igualdad de género. Me gustaría retomar las dos manos alzadas que estuvieron en esta esperando. Sanali, que quieres hacer un comentario, y Viviana después. Então, primeiro agradecer à comissão organizadora na pessoa de Carla por essa oportunidade, e eu acredito que é conversando assim continuamente, né, mesmo que não seja tão frequente, é que a gente vai conseguir criar essa conscientização. No Brasil, nós temos uma lei que obriga os serviços públicos, inclusive o serviço de transporte, transporte sanitário, né, o SAMU, em português, a ter trombolítico. Isso pela dificuldade, obviamente, de um país continental como o nosso, das pessoas terem sempre acesso a um serviço de cardiologia intervencionista. Então, na nossa cidade, especificamente, eu moro em Natal, que é uma cidade do Nordeste do Brasil, apesar de existir essa lei, isso não funcionava. E no começo da pandemia, eu coordenava a Sociedade Brasileira de Cardiologia na regional da minha cidade, fiz um movimento junto a alguns órgãos públicos, poder público, obviamente, para que essa lei fosse válida de fato e fosse executada. E hoje, depois desse trabalho, que em português a gente fala um trabalho de formiguinha, né? Aquele trabalho que a gente vai juntando forças, começou com o trombolítico sendo obrigatório em todo o serviço público, e agora a gente já está, de fato, criando uma rede de cuidado do infarto, inclusive com a transferência do paciente para o serviço de cardiologia intervencionista. Então, só reforçando que realmente é um trabalho árduo, mas que a gente que está participando de reuniões como essa, nós precisamos realmente assumir isso. Vivi. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Carla, y a la gente de CASI, Solasi, a los doctores presidentes. Gracias, Alfonsina, por nombrarnos. Orgullosamente soy parte del Hospital Centenario que lidera el doctor Pedro Sangronis, y quería un poco contar nuestra experiencia, que lo de la telemedicina no tenemos la experiencia, pero sí tenemos mucha con los WhatsApp, ¿sí? La gente que tiene un infarto o que tiene un probable paciente con un supranivel del ST, nos manda un WhatsApp con la foto, y nosotros somos los encargados un poco de interpretar y de activar el sistema y de que se cumplan los tiempos de esa activación. La verdad que vos sabés, Alfonsina, que nos va muy bien y que estamos contentos y estamos ampliando un poco más la red. Ojalá se extrapole a todo lo que sea privado, o una sinergia entre lo público y privado, que creo que sería lo ideal también. Eso por un lado en cuanto a mi experiencia. Y en cuanto a lo que Roxana no siempre nos enseña, estaba pensando en que podemos hacer algo muy similar a lo que hace la gente de patología mamaria, y concientizar a través de un mes o de una fecha en todo el país, en todos los hospitales, y acercarnos en esa semana o en ese mes a los centros de salud, que son nuestros derivantes, los centros de salud más chicos, y concientizar sobre la cardiopatía isquémica en la mujer, que indudablemente, como nos muestra Roxana, y creo que se extrapola y se ve también en nuestro país, el acceso es menor, bueno, a las mujeres no les duele el pecho, las mujeres no se mueren de infarto, y es joven, y entonces no tienen todo el nivel de alerta que genera un hombre de la misma edad, a lo mejor con los mismos factores de riesgo, pero en una guardia que puede ser una guardia general o de un centro de salud. Así que podríamos, les dejo la iniciativa a los doctores Cisneros y Damonte como colegios para decir, bueno, bajamos una fecha, hacemos este mes de concientización de la cardiopatía isquémica en la mujer,
y ahí la trabajamos en cada uno de los hospitales, tengan o no centros de derivación o de coronaria para hacerlo. Esa es mi humilde opinión. Muchísimas gracias nuevamente. Excelente comentario, doctora Viviana, doctora Zanali también, muchas gracias por el comentario, y en honor al tiempo vamos a avanzar a la siguiente presentación. Para mí es un gusto presentar al doctor Ignacio Seropian. El doctor Ignacio Seropian es médico de planta del Servicio de Hemodinamia y Cardiología Intervencionista del Hospital Italiano de Buenos Aires. Es también investigador adscripto del Hospital Italiano de Buenos Aires e investigador básico. Ignacio, por favor, adelante con tu presentación. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, y en especial a Carla también, que me compró un café porque salí recién de la sala. Así que, bueno, vamos a tratar de mantenernos en el tiempo con este caso, que fue realmente muy desafiante y que no solo es, digamos, una mujer, sino una mujer muy joven. Se trata de una paciente de 17 años de edad, sexo femenino, sin historia, sin factor de riesgo cardiovascular, sin historia, ni siquiera familiar, que venía siendo evaluada por hematología por una talasemia menor, le habían dado suplementos de hierro y ácido fólico y tomaba anticonceptivos, y que debuta, estaba en el colegio secundario, con un dolor precordial, anginoso, digamos, seguido de unos mareos y un síncope, con restitución ad interum, y que cuenta que 2 semanas antes venía sintiendo así como un cuadro gripal. Niega todo abuso de sustancias de consumo, y cuando se presenta en la guardia estaba consciente, despierta, orientada, persistía con un poco de dolor precordial y taquicárdica, con taquicardia sinusal y un pequeño soplo. En el electrocardiograma lo que se observa es un supradesnivel del segmento ST en la cara inferior, y también con supradesnivel en las precordiales derechas, que sería el equivalente a B1, B2. Se hace un ecocardiograma bedside, todo esto muy rápido ahí en la guardia, que muestra una hipoquinesia inferior, o sea que coincidía un poco con el territorio inicial. Acá están un poco deformadas los ejes cortos, pero se ve que la cara inferior incursiona menos, y un poco se pudo ver en la primera diapositiva, pero para nuestra sorpresa, mientras estaba activando la sala de hemodinamia, estábamos yendo a ver a la paciente, llegan los resultados del laboratorio. Nosotros tenemos un sistema de información crítica donde automáticamente se genera la alarma, donde nos dicen que la paciente tiene 4 gramos por decilitro de hemoglobina, con 11% hematocrito y con 14.000 plaquetas. Además, alguna alteración de la función renal, que no era obviamente conocida. La anemia por la cual venía siendo tratando era mucho más leve, obviamente. Con troponina positiva, esto había pasado muy poco tiempo porque la ambulancia llegó y la trajo rápidamente a la guardia, y con aumento de LDH. Entonces esto rápidamente se hizo un frotis, es decir que si uno trata de poner el resumen, tenemos bajos glóbulos rojos, bajas plaquetas, con índices aumentados de hemólisis, LDH, CPK y demás. Entonces se hace el frotis rápidamente, esto ya se pone en contacto con la gente de hematología, que obviamente hay un servicio constituido en el hospital, y en el frotis se ven la presencia de estos glóbulos rojos dismórficos, que son esquistocitos, y que hablan de que se está haciendo la hemólisis. Entonces, si consideramos que tenemos el síndrome clínico de trombosis, que en este caso sería el infarto, o la sospecha del infarto, con la anemia hemolítica microangiopática, se dividen, digamos, 3 diagnósticos diferenciales. La púrpura trombocitopénica trombótica, que conoce una enfermedad, digamos, que se asocia a una mutación de Adams-3 y demás. La trombocitopenia inducida por heparina, no había recibido heparina y no venía en tratamiento con heparina, o el síndrome antifosfolipídico catastrófico. Y en esto sí fue muy importante que en el laboratorio central, en menos de 1 hora, se pudieron hacer los anticuerpos antifosfolípido, que fueron positivos, que es la anticardiolipina y la el anticuerpo anti-beta-2 glicoproteína, y esto le puso el diagnóstico clínico de síndrome antifosfolipídico catastrófico. Mientras se hacían estos estudios, en realidad ya la gente del departamento de emergencia, por el síncope y por la sospecha de algún sangrado, disección aórtica, ordenó una tomografía con contraste, que si bien está gatillada, no permite ver bien las arterias coronarias, porque la paciente estaba a 112 latidos por minuto, pero sí
se puede ver primero que no había sangrados cerebrales, no había ningún sangrado, digamos, oculto, y sí se ven estos infartos esplénicos que configuraban ya el segundo, digamos, segunda trombosis macroscópica si la asociamos al infarto. La paciente, ya estábamos activando todo en la sala de hemodinamia para hacer el traslado mientras recibía los primeros tratamientos de parte de hematología, y presentó un bloqueo AB completo. Se le puso un marcapaso transcutáneo, que es este parche que pueden ver ahí, con algunas capturas, digamos, alternantes, e ingresa a la sala de hemodinamia, donde ya tenía ritmo propio. Al ser un infarto inferior, inicialmente se planteó la posibilidad de que sea la coronaria derecha, y nos encontramos, como variante anatómica frecuentemente de ver, una coronaria derecha que es no dominante, que solo da ramos para el ventrículo derecho, y por el contrario, sí presentaba una circunfleja dominante, con una oclusión aguda, trombótica, con una escala de trombo de grado 5, con flujo timicero y sin signos de disección espontánea, sin signos de enfermedad aterosclerótica. Creo que en el laboratorio estaba también el colesterol, no tenía una hipercolesterolemia familiar ni otras alteraciones. Entonces, lo primero que hicimos obviamente fue recanalizar con la cuerda 014, se comportó sin dificultad. Hicimos una tromboaspiración con los catéteres que tenemos disponibles. En Argentina no está disponible el CAT-RX, así que con los catéteres de perfil 0014 manuales, sin rescate de material trombótico y persistiendo el mismo flujo timicero. En ese momento la paciente tiene nuevamente bloqueo AB completo con un escape ventricular muy bajo, la captura del transcutáneo no era muy buena, intentamos el marcapaseo por la cuerda 0.014 como se hace en algunos infartos, pero no era efectivo, así que se colocó un marcapaso transvenoso, con eso igualmente después recuperó el ritmo, y entre algo de RCP y demás se ve que es un pequeño desplazamiento y que empieza a aparecer algo de flujo. Como se había modificado la composición, intentamos de nuevo una tromboaspiración manual, lamentablemente no rescatamos ningún material, esto es habitual, lo podemos discutir sobre los materiales organizados, y empezamos a hacer trombectomía mecánica con balón. Hasta ahora solo teníamos heparina y consideramos no oportuno hacer ni 2B3A ni trombolíticos intracoronarios por el riesgo de sangrado con esos valores de laboratorio que les comenté. Lo que sí hicimos después fue con un catéter guía de extensión intentar aspirarlo, dado que el lumen es mucho más largo. No tuvimos éxito, esto ya lo publicamos en un otro paciente donde fue más exitoso y rescatamos eso. Lamentablemente acá no pudimos rescatar, y también en ese artículo hicimos una revisión. Y si ustedes ven, esta imagen angiográfica es similar a la primera inyección, o sea, estamos de nuevo básicamente en el mismo lugar, habiendo intentado ya la tromboaspiración, algo de trombectomía mecánica, así que acá optamos de nuevo por seguir haciendo trombectomía mecánica con balones semicomplacientes, ya habiendo identificado una rama posterolateral de gran calibre. Con eso logramos reperfundir esa rama posterolateral y el trombo, por así decirlo, migró hacia la parte final del surco AB. Acá lo que observan a la derecha es el cambio de la proyección, donde se ve el trombo. Hicimos más trombectomía mecánica, y en ese momento decidimos hacer una colaboración con los que son los radiólogos intervencionistas, neurocirujanos intervencionistas, que realizan mucha tromboaspiración cerebral, sobre todo pensando en los dispositivos tipo stent retriever, Solitaire, que podrían traer este trombo organizado, que no estábamos siendo exitosos en aspirarlo. Se propuso primero hacer una tromboaspiración con un catéter especial de tromboaspiración cerebral, para después poner el stent retriever por adentro. Sin embargo, en esa maniobra se observa una disección del ramo AB. Ya fíjense cómo el defecto de relleno es distinto, el flujo, si bien es una fotografía, es distinto. Entonces en esa circunstancia creo que no había más opción que recanalizar el vaso y poner un stent. Se puso un stent de segunda generación, liberador de drogas de 2.528, y se observa cómo se recupera flujo TIMI3, hay una migración, digamos, una amputación del ramo descendente posterior de la circunfleja distal, y con eso, considerando todo lo que habíamos trabajado y el resultado con el que empezamos, dimos por terminado el procedimiento. El supraespacial del segmento ST también había bajado. Yo se los cuento rápido en honor al tiempo, pero fueron 2 horas y media de procedimiento y 10 Gray de kerma aire, con lo cual la paciente, nosotros los pacientes estos
los mandamos todos después a una consulta dermatológica. Hasta ahora, por suerte, no tuvimos ninguna radiodermitis, pero tenemos un protocolo que cuando superan los 5 Gray van a control por estas consideraciones, y desde el punto de vista clínico, el deterioro de la función renal se consideró como tenía proteinuria y hemoglobinuria, y acá se involucró, además de hematología que estuvo presente desde el primer momento al servicio de reumatología, que esto era un daño renal previo, y con el SAF catastrófico, también algún rash que apareció en el interrogatorio, y esta alteración de la función renal, se hizo el diagnóstico de lupus, y entonces la paciente, si bien lo primero fue compensarla con digamos, transfusiones y hemoderivados, antes de ingresar a la sala de hemodinamia ya recibió el primer pulso de solumedrol. Eso digo, y digamos, resalto la importancia del trabajo de contar con hematología y reumatología en tan poco tiempo. La paciente, el tiempo portabalón fue relativamente corto, y sin embargo recibió el primer pulso de solumedrol, y nosotros, por el mismo introductor por donde pusimos el marcapaso, se intercambió por un catéter de Cook y se terminó haciendo la plasmaféresis. Así que en total recibió, digamos, todo el combo, la artillería pesada de 3 pulsos de metilprednisolona, 3 ciclos de plasmaféresis y rituximab, y eso permitió, lo que se ven en estos gráficos es a la izquierda el hematocrito y a la derecha las plaquetas, en la línea roja. Entonces, normalmente nos decían los hematólogos y los reumatólogos, lo fuimos aprendiendo, la recuperación en estos SAF catastróficos no es tan rápida. Sin embargo, esta paciente en 24 horas ya tenía más de 100.000 plaquetas, el hematocrito se mantuvo estable, y eso permitió, obviamente, poder hacer la doble antiagregación muy agresiva desde el inicio, e incluso la anticoagulación, porque también estábamos hablando de una, digamos, macrotrombosis, y recuerden que tenía un infarto esplénico. Entonces, en conclusión, digamos, el infarto agudo de miocardio puede pasar, obviamente, en la mujer, y como bien comentaron demás, es la principal causa de muerte, pero también puede aparecer en pacientes no solo jóvenes, sino muy jóvenes. Ya sabíamos de antemano, y en este caso no esperábamos encontrar, si bien hemos tenido pacientes con hipercolesterolemia familiar con infarto de temprana edad, que la aterosclerosis no va a ser el mecanismo principal. Yo personalmente creo que hay una moda de que los síndromes coronarios en mujeres no tan añosas se piensa que son todas disecciones espontáneas, y creo que hay que pensar que no todas son disecciones coronarias espontáneas, siendo la aterosclerosis la principal, y después casos más raros como este, y que en nuestro caso en particular fue fundamental el manejo interdisciplinario y poder contar con cardiología. Estamos hablando de una paciente de 17 años, también estuvo involucrada cardiología pediátrica, con obviamente nosotros intervencionistas, pero con los hematólogos y los reumatólogos que fueron dando todo el tratamiento durante la internación. Muchas gracias por su atención. Bueno, Ignacio, te felicito por el caso. Yo te dejo una pregunta pendiente, pero le vamos a dar paso a los panelistas, porque la verdad que es un caso súper complejo, atípico, raro por ahí de observar con respecto a la antiagregación, que después cómo manejaron el tema de la antiagregación. Pero está la doctora Mollón, el doctor Cohen también, que me gustaría algún comentario con respecto a la presentación del caso y al manejo. ¿Qué opinan? Bien, Bueno. acá, por un lado, perdón. No, dale. Felices. Dale. No, yo más que nada felicitarlo a Nacho por el caso, me parece un caso muy interesante, obviamente uno lo vivió también desde adentro, y creo, si bien esta es una mesa de infarto y es una mesa, digamos, de que se va a hablar se habló del tiempo puerta-balón, yo creo que esta es la excepción donde uno no tiene que preocuparse en el tiempo, no tiene que preocuparse en reperfundir, digamos, extremadamente rápido, sino yo creo que un poco lo que se hizo acá, de tomarse el tiempo, de que lo vean los distintos especialistas que nos den la mejor solución. A veces quizás centrarse en abrir la arteria puede traer otras consecuencias un poco más graves. Así que rescato justamente lo que mostró Ignacio, el trabajo multidisciplinario, involucrar a la gente de pediatría, involucrar a la gente de otras especialidades, fundamentalmente para que nos guíen en lo que es la mejor atención para esta paciente. Ana. Bueno, primero quiero agradecer por la invitación a Solasi y a Casi y a Carla. Después felicitarlos por el caso. Creo que es un caso muy atípico. Cada vez vemos infartos más jóvenes, pero este se sale un poco de lo que vemos habitualmente. Un comentario al margen: hace poco estuve en una webinar de lesiones por radiación,
y lo que se recomendaba en estos pacientes con exceso más, digamos, más allá de lo habitual, es hacer profilaxis con vitamina E a todos los pacientes. Incluso sugerían a los intervencionistas también tomar vitamina E como profilaxis por la exposición a rayos. Me pareció algo interesante como sugerencia. Y bueno, a mí me había quedado la mano levantada porque un poco por Viviana, que comentó cómo era el sistema, cómo habían armado la red, o Alfonsina, básicamente cómo es el inicio del armado de la red de infarto, cómo, porque Viviana dice me mandan por WhatsApp, pero cómo armaron de otros centros de menor, digamos, ¿cuál es el primer paso para armar la red? Hola Ana, mira, primero fue la voluntad de Pedro, después hizo reuniones con la gente de la dirección que le avaló el proyecto, y después hizo reuniones con cada uno de los centros que tenían cardiología o, digamos, unidad coronaria, pero que no tenían cardiología intervencionista. Nuestro servicio es el único público de cardiología intervencionista en Rosario y todos los alrededores hasta la ciudad de Santa Fe, con lo cual tenemos una amplísima zona de influencia. Así que bueno, primero se habló con cada uno de los centros de potencial derivación con conocimiento de la cardiología muy fundada porque tenían residencia o concurrencia. Y luego de eso se fue haciendo a los centros un poco menores, pero siempre los centros menores derivan a uno un poco más intermedio o de mayor nivel, si es que nosotros no teníamos en su momento el WhatsApp. Por decirlo, el centro periférico más chiquito que llegaba a un infarto lo mandaba a un centro de derivación un poco más grande que tuviese cardiología. Ahora, como nosotros tenemos el WhatsApp y tenemos activado varios centros de menor complejidad, nos mandan WhatsApp siempre que el centro esté activado, digamos, siempre que el centro esté enseñado, por decirlo de alguna manera. Se dan charlas, se le cuenta a los profesionales qué es un infarto, cuántos son los tiempos, cómo tiene que activar, cómo tiene que poner, desde cómo tiene que poner los electrodos hasta todo, porque muchas veces hay que dar mucha enseñanza de ese tipo. Y luego de eso, cuando mandan la foto del WhatsApp, nosotros interpretamos si se activa o no. En el medio, entre que se mandaban a los centros de mayor complejidad y apareció el WhatsApp, hubo todo un planteo de cuestiones legales, ¿sí? Que tuvieron que intervenir abogados del centro, abogados de la provincia, para que, digamos, de alguna forma estuviésemos contenidos y que estuviésemos avalados para que eso sea una decisión sobre el paciente. No se olviden que nosotros estamos mirando un WhatsApp, una foto. Otro colega está interpretando el dolor, el paciente, la fase, los signos vitales, etcétera, de ese paciente. Por eso necesitábamos un aval legal que se dio en su momento a partir de toda una investigación y de un sostén para que esto suceda. No sé si te contesté, Ana. Tenemos Buenísimo. dos comentarios. Sí, doctora déjame Martín, sí, ahí lo veo introducir a con la mano levantada. Sarita, que la tengo con la mano levantada, y vamos a aprovechar Sí, ya sí. que está para introducirla a ella. Gracias, Sarita, por estar aquí. Sarita es cardióloga intervencionista en Apollo Hospital en India. Nos conocimos en un meeting justamente de Boston, en Neuropiciar este año, y a partir de ahí, más el Twitter, más los webinars, hicimos una relación que básicamente en los medios de hoy son relaciones que inician en Twitter y después se hacen visibles y se hacen reales de vernos. Así que yo te agradezco, Sarita, por estar acá, porque sé que es muy tarde en India, y hacer comentario e iniciamos tu charla. So thank you, Dr. Carla, for inviting me here. I just a couple of quick comments. One is regarding this case. It's a very interesting case and with a good end result. I just wanted to know, did you do an intracoronary imaging in this patient? Because this is a very young patient. So we would really like to know what was the etiology in this patient. So did you image and see what was the situation over there? One. Second, your thrombuster did not work.
So the thrombosuction didn't really work very well. And I wanted to know, did you by any chance think of giving any 2B3A inhibitors, even though the hematological profile was very bad? One more quick comment is we were discussing about telemedicine earlier. So in India, we do use a lot of telemedicine. I personally work at a private sector hospital. I work with the Apollo Group. We have a network of 72 hospitals, and most of our hospitals are connected with the telemedicine. All the ICUs are connected with telemedicine. Also, each central hospital is connected to peripheral centers, which are non-Apollo centers, in which we have a telemedicine hookup into their ICUs. So that's how the system works here in India. Each larger hospital is connected with small peripheral centers where we give telemedicine backup. Ignacio, una respuesta lo más breve que puedo, y si podés también decirnos cómo manejaste la antiagregación de esta paciente, y seguimos con la disertación de la doctora después. Bien, contesto puntualmente. Entonces, en este caso en particular no usamos imagen intravascular, nosotros tenemos disponible iBus y OCT, las dos tecnologías en servicio. Con el infarto esplénico consideramos que, siendo unicista, digamos, el diagnóstico estaba hecho. Obviamente que siempre suma, este fue un caso que llevó mucho tiempo, mucha radiación, y decidimos no agregarlo. Sinceramente estábamos bastante exhaustos. Pero en general, en casos raros, restenosis y demás, lo usamos con bastante libertad, cosa que no es tan fácil. Por otro lado, la medicación adyuvante, yo personalmente para trombos tan organizados creo que, y eso lo publicamos en el review, es mejor directamente hacer trombolíticos que inhibidores de la glicoproteína 2B3A, pero en este caso la decisión fue no hacer más que heparina por una cuestión de que todavía estábamos con esos valores hematológicos que les mostré. Si bien el riesgo de sangrado no es excesivo más allá de los valores hematológicos en esta patología en particular. Y por último sí hicimos aspirina, esto fue a la tarde esa misma noche, y a la mañana siguiente con ya 40.000 plaquetas hicimos la carga de clopidogrel. O sea que pasó unas 12 horas solo con aspirina y bomba de heparina sódica que después se rotó a heparina de bajo peso molecular. Y en la actualidad está con triple esquema. Aspirina, clopidogrel y antagonistas de la vitamina K. Eso fue por decisión de hematología. Todavía no pasó un mes, es un caso muy reciente. Así que yo calculo que la aspirina próximamente probablemente deje de formar parte del esquema. Buenísimo. Entonces, Juan, si podés poner la charla de Sarita que está pregrabada, que es infarto en mujeres, si hay diferencias con el género. Good evening, ladies and gentlemen. And today I'm going to be speaking about acute myocardial infarction in women. So there is an old myth that heart disease is a man's disease, but the truth is that it is the leading cause of death for both men and women. A woman is just as likely as a man to get coronary artery disease, but certain aspects of the disease, like the risk factors and the symptomatology, that can be different. Now, the reason to reiterate this important topic here is to re-emphasize on the various aspects of cardiovascular disease in women and its gender differences. When we understand these differences, we can actually take steps to prevent coronary artery disease. We can spot possible signs of it early on so as to get treatment for the condition, and that would lead to a reduction in deaths and morbidity. Acute myocardial infarction that usually presents as a catastrophic event, a prompt and appropriate treatment is critical for a favorable outcome. And in females, coronary artery disease, particularly an acute myocardial infarction, is inadequately studied, poorly managed, and has a worse outcome than in males. When we talk about cardiovascular disease in women, it's a leading cause of mortality. It's frequently understudied, underdiagnosed, and undertreated. When we talk about the annual cardiovascular disease mortality, it remains greater in women, and there are more women living with and dying of cardiovascular disease than men, and that is the reality. So is there a gender bias in cardiovascular disease? Well, actually, there are different plaque characteristics in women.
there's a greater role of microvascular disease, and there is less severe obstructive disease, epicardial coronary artery. If you look at the characteristics in women, there's a higher prevalence of diabetes, heart failure, hypertension, depression, renal dysfunction, non-STEMI, and non-obstructive coronary artery disease. The prevalence of acute MI, well, it's about 6.6 million US women, they have it. And within less than a year of the first acute myocardial infarction, 26% of women and 19% of men will die. Again, within less than 5 years of the first acute MI, more women than men will die. That's about 47% versus 36%. And they will have more heart failure and suffer from stroke. And if you look at the epidemiology of coronary artery disease in Indian women, well, in the DMAT registry, which had 1,500 plus patients, and STEMI 52%. But 21% of these were women, and it was found that they were generally older than men. They had more of hypertension and diabetes, but they had a similar incidence of dyslipidemia or stroke. Again, if you look at the study from Ahmedabad, in which more than 6,000 patients of coronary artery disease were studied, 70% of these were females. Again, these females were found to have a higher prevalence of hypertension, diabetes, and obesity. And CABG and PCI were found to have been used less often to treat these ladies, and medical therapy was found to be the preferred option in this population. What are the characteristics of coronary artery disease in women? Well, you would see spontaneous coronary artery dissection, coronary artery spasm. It's generally likely to have longer hospitalizations, higher in-hospital mortality, and more bleeding complications. So this is a classical case of coronary artery spasm. And then you can see the OCT showing the coronary plaque. This is a representative case of an OCT of fine erosion. And you can see the angiogram shows a non-significant stenosis in the mid-LAD. And the moment you give an intracoronary ergonovin injection, is a complete occlusion, which normalizes with intracoronary nitroglycerin. Again, when we talk about spontaneous coronary artery dissection, it's a rare cause of acute MI. Generally, we suspect it in young women. The prevalence is about 0.2 to 4%, frequently found to be associated with a peripartum or a postpartum status, and associated with the use of oral contraceptives, exercise, and underlying connective tissue disorders and vasculitis. Symptomatology in women is frequently very vague. So women more often complain of unexplained fatigue, cold sweats, shortness of breath, unusual upper body discomfort, complain of lightheadedness, nausea, and yes, they do complain of chest pain, but it's less common in women as compared to men. They have frequently atypical chest pain. For example, they would say that it was sharp pleuritic burning or sometimes aching or soreness, and an unusual fatigue, shortness of breath, upper back and chest pain, complain of epigastric or neck, jaw, or arm pain, and frequently flu-like symptoms only. So they also complain of dizziness, generalized feeling of anxiety or feeling scared, weakness, and sometimes of just indigestion or palpitations. So because of all of this, there is a delay in seeking treatment for an acute myocardial infarction. It's probably because of a lack of awareness of the risk, passivity in the approach, and inaccurate symptom attribution. Barriers to self-care. Frequently, these patients are older age, lower education, and socioeconomic levels, and extreme angina. Also, they frequently interpret these symptoms as non-urgent, and I think it's temporary, so they consult with a physician or a family member. There's also an element of fear or embarrassment about whether it's actually a heart attack or just a minor. When we talk about the treatment of an acute myocardial infarction, yes, women are less frequently referred for appropriate treatment. There are more mechanical complications in heart failure. Ventricular arrhythmias, they occur at similar rates, but there is a more favorable outcome with PCI as compared with thrombolytic therapy. So when you talk about STEMI revascularization, thrombolytic therapy, how did the women fare? Well, there was higher morbidity and mortality. In the Gastro trial, you would see more complications such as shock, heart failure, reinfarction, recurrent ischemia, bleeding, and stroke. In the SN2 trial, again, increased risk of reinfarction. And women generally have multiple relative contraindications such as age, hypertension, smaller body size, but it still is beneficial, and it reduces mortality and morbidity. Primary PCI, yes, it benefits the most, but in the Gastro 2B, when angioplasty was done, you would still see that there were 56 deaths in women as opposed to 42 deaths in men.
Again, vascular complications and the need for blood transfusion, they occur more often in women. So the female sex was found to be an independent predictor of bleeding. Again, drug-eluting stents reduce death or MI and reduce target revascularization. When we talk about bypass surgery per se, female patients were generally older and sicker. They had increased risk of in-hospital mortality. They were also less likely to receive the Limograft, and there was more renal failure, neurological complications, and post-operative MI in women. When we talk about non-STEMI revascularization, again, these patients had more complications such as bleeding, heart failure, shock, renal failure, reinfarction, stroke, and readmission, but they did benefit from an invasive management. Medical therapies was similar as in men, consideration of weight and renal dosing. Hormone replacement therapy should not be given. Antioxidant vitamin supplements should not be used. Aspirin and clopidogrel reduce the risk of a major coronary event even in women. So in medical therapies, again, non-selective beta blockers should be avoided in patients whose UMI is due to coronary arterial vasospasm. ACE inhibitor improves the survival in women, but ACE inhibitors and ARBs are pregnancy category C for the first trimester and category D during the second and third trimesters. Women also benefited from lipid-lowering therapy. However, statins are pregnancy category X avoided during pregnancy. Aldosterone antagonist was used in the absence of contraindication. Let's talk about non-pharmacological treatment, cardiac rehabilitation, retinal participation. It's again a class 1 recommendation in women. And when we look at the trials, so the SAFE PCI did a study of access site for enhancement of PCI for women, and they found that the reduction in bleeding of vascular complications with radial access. In the Virgo study, women failed to assess the risk of heart disease, and women had limited access to cardiac care before their acute myocardial infarction. Let's look at the study from India, which looked at the sex-related differences in outcomes for patients with STEMI. This was a Tamil Nadu STEMI program subgroup analysis, and they found they had about 386 female patients versus 2,000 plus male patients. And they found the age at presentation of the female patients was significantly later. Again, diabetes and hypertension were considerably found to be more common in females than in males, even in India. Tobacco use was found to be the most common risk factor in males and was very rarely reported in the female population here. Again, the symptom to the first medical contact in female patient was significantly delayed as compared with the male patients in this Tamil Nadu study, as was the total ischemia time. Again, more females were likely to receive fibrinolysis only and be discharged without any further treatment. This again is a chart which compares the clinical outcomes of males versus females in the Tamil Nadu STEMI project. And when they looked at the mortality, the in-hospital MACE and one-year MACE, again, males fared better than the females. So the clinical outcomes, again, in young male versus young female, again, mortality in one-year hospital MACE was worse in female patients. So what did we find in this Indian study was that mortality was significantly higher in the female patients, both in hospital and at 1 year as compared with men. The difference was also seen in the young STEMI, that is the population was less than 25 years in hospital mortality and 1 year mortality. This is logistic regression analysis of variables predicting mortality at 1 year. And what they actually found was that age greater than 65 years of female sex and a systolic BP less than 100 at presentation were the only significant variables that contributed substantially to mortality at 1 year. Females were 1.8 times more likely to die after adjusting for confounders. Some further facts about women. Women with STEMI were on average 6.6 years older than men. The older age of onset of CAD women is thought to be the result of the protective role of circulating estrogens, the vascular endothelium. The incidence of STEMI continues to increase in younger women due to the presence of non-traditional risk factors such as stress, anxiety, and depression. 11.3% of all MIs in women occurred in the group younger than 45 years. Again, hypertension, diabetes associated with a higher risk of coronary events in women than in men, especially in younger women, increasing the risk almost 45-fold. Women with STEMI experience atypical symptoms, and that usually results in delay in identification of ischemic symptoms and appropriate triage at the primary healthcare facility. Women with STEMI presented to hospital 45 minutes later than men.
role of gender on outcomes of young acute MI patients in the ROBO trial compared to young men with STEMI. Young women presented greater than 6 hours after symptom onset. Again, delay in seeking treatment with STEMI is often due to lack of awareness of the risk, the older age, or education levels, letting alone fear and embarrassment. Again, if you look at all of these patients and you look at obstructive versus non-obstructive, the prevalence of non-obstructive CAD is found to be higher in women. They had more preserved LV systolic function, predominantly younger middle-aged women, possibly plaque erosion with subsequent thrombus formation, multiple mechanisms for ischemia, but they were associated with heightened risk for adverse outcome. Again, if you look at this gender difference in acute MI with cardiogenic shock in the 2022 publication, this was almost 17,000 plus patients, and 37% of them were women. But it was found that they were, again, less likely to receive guideline-directed medical treatment, also less likely to undergo revascularization, less likely to get to the cath lab, and to have worse in-hospital outcomes. The Minnesota Heart Survey studied 1,600 patients with ACS and demonstrated that of those aged less than 65 years, female sex was a strong and independent predictor of early death. Again, the American Heart Association, yet with the guidelines, coronary artery disease database of 78,000 patients showed that women with STEMI had a higher in-hospital mortality rate. Underuse of cardiac procedures and medical therapies for women with STEMI is thought to be a significant contributor to the mortality differences for women with STEMI. Older age, higher prevalence of diabetes, hypertension, and delayed presentation through medical facility are all contributory factors to poorer in-hospital and one-year outcomes in women with STEMI. So the take-home message, vascular disease is an equal opportunity killer. Sex differences occur in the pathophysiology and clinical presentation of MI, and they affect the treatment delays. Recommended perfusion therapies for acute MI in women are similar to those in men. Bleeding risk and other complications, they remain greater in women. So the difference between women and men, well, an older age, higher prevalence of diabetes, hypertension in women, delayed presentations, atypical symptoms, much less likely to receive guideline-directed medical therapy, like primary PCI. There's more bleeding, mortality is twice as in men. And in an Indian study, the Tamil Nadu STEMI study, it was 3 times than men. Ladies and gentlemen, thank you so much. Muchas gracias, doctor. Excelente presentación. Yo creo, Leandro, que nos evidenció muy detalladamente los factores que quizás influyen en lo que es un tratamiento inadecuado con respecto a la cardiopatía isquémica en mujeres. Me gustaría un comentario tuyo, Leandro, y si querés hacerle alguna pregunta, aprovechando que la tenemos en vivo, a la doctora también sería muy importante. Doctor Lasabe, ¿está conectado? Sí, estaba escuchando medio entrecortado, pero estoy conectado. Ahí te vemos, perfecto. Buenísimo. Mirá, bueno, muy interesante la presentación, y hay cosas que por ahí uno trata de interpretar y buscar el porqué para tratar de mejorar en el resultado, en el tratamiento. Una de las cosas que a mí siempre me llamaron la atención es por qué las mujeres tienen mayor mortalidad. Incluso ahí mostró la doctora mortalidad intrahospitalaria del 10,5%, casi 10,5%, lo cual es muy alto, y más si lo comparamos con los varones. Entonces, a mí me gustaría saber qué piensa ella, que tiene bien revisado el caso, cuáles son los factores, además de que son algunos años mayores que las mujeres cuando se presentan, si ese es el único factor que ella considera que afecta a la mortalidad, o hay algún otro factor intrínseco, ¿no?, en el género o si hay demora en consulta o algo que pueda hacernos pensar por qué esa excesiva mortalidad. So thank you for the question. And that's a very interesting question which you raise. It's something that we see, and how we correlate it is that because of the atypical symptomatology of women generally get diagnosed later, and they present to the hospital much later than men do.
And we do know that time is muscle. So women coming in later, because they come in later, their outcomes are generally worse. One is that. Second, because women in India, when we analyze them, women tend to have smaller body size and smaller coronary arteries. And we do know that women with smaller coronary arteries, they generally tend to perform worse in response to interventional procedures. So I think the time delay in their presentation, the smaller size of the coronary arteries leading to worse outcomes in response to interventional procedures. Third is also the fact that in women, we see that they have more incidence of bleeding complications. They have more chances of access site complications in women. So I think all of these combined together, they lead to a worse outcome in our women patients. No, nosotros, un solo comentario muy breve. No hemos observado tanta diferencia en mortalidad en los análisis que hemos hecho aquí con el grupo Stem Safe Alive con respecto al género. Sí a la diferencia de edad y de tiempo de presentación, pero no tan excesivo en mortalidad. Pero bueno, es muy interesante lo que nos aclaró la doctora. Muchas gracias. Danali, Vivi. Thank you. Preguntarle a la doctora si cree que es un tema de concientización de la patología y si cree que es un problema de concientización de la patología de las mujeres o de los colegas que no, digamos, piensan a tiempo en la enfermedad cardiovascular o en el infarto en las mujeres propiamente dichas. Y cree que eso también influye en la mortalidad a la hora final, ¿no? Absolutely. So cardiovascular disease is predominantly thought of a man's disease in India, and also because the symptomatology is so atypical in women. So women, when they complain of a generalized discomfort, a feeling of not feeling well, a feeling of some kind of a soreness or a pain, it's generally not taken so seriously. Her symptoms are frequently ignored. And by the time she gets to the emergency room, a significant amount of time has elapsed and the outcomes are not so good in them because they get in pretty late. They're not taken so seriously when they complain of these symptoms. So I think there's a lot of more awareness which needs to go in to make women patients more aware of their symptoms, also for their male counterparts to take them seriously when they complain of all of these symptoms. So I think, yes, that plays an important role. We need to look at that aspect. Danali, ¿tenés una pregunta para Sarita, un comentario? Primeiro, agradecer a doutora Sarita, que gentilmente aceitou o nosso convite, né, Carla? E só fazer duas observações. Uma das causas que eu particularmente já vivenciei 3 casos foi de oclusão coronária por forame oval pérvio. Então isso eu acho que quando a gente vê um trombo localizado, obstruindo agudamente, um trombo organizado, como foi esse que foi mostrado, também é uma etiologia que a gente tem que lembrar. E com relação à resposta da mulher, à doença coronariana aguda principalmente, a gente teria ainda um agravante. Além da mulher não responder do mesmo jeito que o homem aos antiagregantes plaquetários, também tem um risco de sangramento. Então, a gente tem 2 desafios, a resposta que não é tão eficaz e o risco de sangramento junto. Além disso, a mulher também tem uma resposta menos efetiva do ponto de vista de redução de eventos futuros, tanto às estatinas, como aos inibidores, aos antiagregantes plaquetários. Então, na mulher, essas 2 medicações têm um impacto menor do que no homem na redução de desfechos duros, né? Então, só para complementar. Buenísimo. No sé si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta. Yo creo que estamos un poco en hora. No sé, Martín, Carla, pero... antes de Sí. tus comentarios finales, déjame agradecer en nombre de Casi, de Soles y también, ya que Aníbal tuvo otro compromiso,
Agradecer a todos los participantes, a todos los panelistas y a todo el público en general por esta sesión muy productiva. Agradecer a Boston Scientific por permitirnos, darnos esta posibilidad de reunirnos y poder tratar temas tan importantes. Al final de la sesión van a recibir una encuesta que es muy importante para nosotros si pueden llenarlo, ya que nos ayuda a continuar mejorando nuestras sesiones. Así que de mi parte es todo. Carla, te dejo como mentora. Es una presentación que quiero hacer. La doctora creo que no necesita presentación, pero bueno, tiene una fuerza y un empuje tremendo, en el cual se merece la posición que tiene hoy como jefa del Hospital Italiano de Buenos Aires y también como coordinadora de este grupo de mujeres intervencionistas. Así que Carla, es un honor para nosotros que puedas hacer tus conclusiones finales. Bueno, gracias por el comentario a todos. La verdad que me quedo con 4 remarcas importantes en esto. Primero, agradecerles a todos por la participación. Creo que hablamos de armar redes para mejorar los tiempos y hacer lo que sabemos hacer y replicar los modelos que sirvieron, que habló Alfon. El infarto en mujeres, creo que la educación es fundamental para poder transformar esta primera causa de muerte, y así como mandábamos a hacer el Papa Nicolau, que era un eslogan para que todas las mujeres tuvieran preocupación por eso, creo que necesitamos un eslogan que, digamos, bueno, la mujer se infarta en serio también, que hay casos catastróficos que nadie quiere tener en su vida, y creo que Nacho perdió 10 años de vida con ese caso, y Sarita, creo que independientemente de los continentes tenemos los mismos problemas, y creo que la manera de tener educación continua a través de estos webinars con el apoyo de la industria es algo que nos dejó algo muy bueno en la pandemia. Así que les agradezco a todos y nos esperamos reunir el año que viene, porque ya este año tengo el cerebro quemado. Así que el año que viene voy a poder recargar como para tener más inventiva. Así que les agradezco a todos y buenas noches. Thank you, Sarita. Thank you so much for inviting me. Bye bye. Lovely to meet you all.